Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Einstein decía que todo en la vida es vibración. Cada átomo y cada molécula oscilan y por lo tanto pues tienen vibraciones que se miden en frecuencias. Estamos igualmente rodeados de las ondas que emite el entorno. Eso es lo que decía el genio de la astrofísica. Y, de hecho, durante el siglo XX, muchísimos científicos descubrieron que la materia es en realidad energía. Ahora bien, a partir de aquí se abre un abanico pues prácticamente infinito de posibilidades en torno a unas preguntas que son absolutamente apasionantes y que seguro que podremos comprender en los comentarios, si queréis exponerlos por vuestra parte, entre todos, pues básicamente para saber qué es la realidad que nos rodea. ¿En qué frecuencia estamos? Es una cuestión realmente interesante. ¿Funcionamos como si fuéramos aparatos de televisión conscientes o inconscientes que se adaptan a una situación determinada? Me explico. Muchas veces estamos enfadados, otras pues nos estamos riendo por algo que ha pasado, otras estamos preocupados, otras veces pues estamos pues más conscientes de lo que ocurre sin ningún tipo de explicación. Otras veces solamente somos amor y cariño y esa fuerza es pura y totalmente imparable. Otras veces somos odio y espanto y otras veces pues solamente estamos pues muy preocupados y pues realmente pues conscientes de que algo va mal en la vida sin que sepamos por qué, teniendo como una sensación extraña de que algo o alguien nos está mirando o nos está dando, pues como se suele decir, pues mal de ojo, pero no sabemos por qué, y eso además no existe, ese tipo de sensaciones, pero nos da la impresión de que algo nos está pasando. Bueno, pues para que lo sepáis, tengo 6.716 emails antiguos, aún sin leer, ¿no? Bueno, los más modernos al respecto de pues el concurso de dibujo, de Dibuja un Vicente Fuentes, en donde se van a sortear 5 libros de mi obra Inconsciencia. Esos los tengo completamente controlados, ¿no? El plazo de recepción de emails es el 2 de diciembre. El programa pues se emitirá el día 4 de diciembre, ¿no? Para ver a quién le ha tocado, ¿no? No tengo ninguna duda de que mi frecuencia pues aumentará muchísimo según la ecuación de la relatividad de Einstein, porque será para mí un programa pues muy emocionante y muy bonito, no tengo ninguna duda, ¿no? Y de hecho, en términos matemáticos de frecuencia, seguro que la vibración de mis propios átomos, ¿no? Pues y mi situación pues será muy especial, ¿no? Y en base a esto, en base a esta introducción, pues existe igualmente algo que siempre la ciencia ha perseguido, porque se han dado históricamente incidentes en donde un estado de ánimo en particular puede incluso hacer que se sufra algo llamado desdoblamiento. Una manera de pasar a ver otra u otras dimensiones que conviven de forma efectiva en el mismo espacio-tiempo, es decir, en el mismo instante, ahora mismo, con nuestra propia dimensión, y en donde resulta que las personas que están exponiendo sus sucesos pues comentan que observan seres que habitan pues en esas dimensiones, seres ajenos a la Tierra o incluso los denominados espíritus o fantasmas que no han llegado a completar su viaje por el famoso túnel de la luz.
Hay que ser, por supuesto, muy abiertos para entender que existen otras dimensiones, pero la ciencia ha demostrado que hay como mínimo 11. Y claro, es muy interesante porque hay personas que dicen que tienen como una especie de desdoblamiento que les hace, en un momento de su vida en donde tienen un estado que es muy especial y realmente fuerte, pues les hacen observar lo que hay en otras dimensiones, quizá en la más cercana. Esto es muy interesante porque estamos hablando de estados de ánimo que son fortísimos y les hacen ver dimensiones que conviven de forma efectiva, como decía, en el mismo minuto y en el mismo segundo en donde estamos ahora mismo. Y son personas que dicen que son capaces de ver a seres, personas normales, incluso, o bueno, pues seres ajenos a la Tierra, pero normalmente seres humanos que no han llegado a completar su viaje por el famoso, como decía, túnel de la luz. Personas de toda condición y edad que se habrían quedado atrapadas entre esta vida y la siguiente reencarnación, pues por algo que han dejado por hacer y que era absolutamente importante para ellos, o incluso por haber quedado absolutamente traumatizados por algo que se sufrió en un determinado lugar del espacio y del tiempo, un asesinato, o realmente pues un momento traumático, y que se han quedado ahí plasmados en pues un determinado lugar, ¿no? Y entonces, si se dan determinadas circunstancias y condiciones de aumento de frecuencia por una situación límite, pues resulta que esas personas pues sí que son capaces de aumentar su vibración y son pues perfectamente conscientes de otras dimensiones en donde están pues esos seres humanos que dejaron algo por hacer o que se quedaron traumatizados por algo que les pasó. Estamos hablando de condiciones de aumento de frecuencia, como por ejemplo una protección extrema de un familiar, y son capaces esos seres humanos que tienen esos sucesos de observar algo que nuestro espectro óptico, nuestros ojos, pues normalmente no ven. Pero si se dan determinadas circunstancias y situaciones, como la que vamos a ver hoy en este programa, pues sí que son capaces de observar quién hay ahí que se ha quedado entre medias, entre una dimensión y otra, y no pueden avanzar hacia, como decía, la siguiente reencarnación. Y es que resulta que, bueno, pues hay una investigación que siempre he tenido ahí del año 2016, que se me quedó como irresuelta y que no me veía con la fuerza como para enfrentarme a ella. La vamos a ver hoy porque sí que me siento con los conocimientos como para poder pues verla con todos vosotros, y la verdad es que me interesaría muchísimo observar y ver vuestras opiniones, ¿no? Muy bien. Al finalizar lo que es pues mi lectura del caso, voy a dar mis conclusiones y, pues como decía, me gustaría saber cuáles son las vuestras. Bien. El correo electrónico que recibí en el año 2016, llevo 6 años con esto que no he sabido resolver, pero ahora sí que me siento con pues las condiciones para hacerlo. Bueno, pues es un email del año 2016 que dice así: estimado don Vicente Fuentes, soy seguidora de su canal de YouTube y me he atrevido a escribir y contarle una experiencia que tuve hace muchos años cuando nació mi primera hija. Cuando mi hija pues tenía pocas semanas de recién nacida, pues se pasaba la noche llorando. Bueno, yo solía dormir en su habitación con una camita cerca de su cuna, y es que lo hacía porque mi marido
pues tenía que descansar, ya que llevábamos pues 2 semanas casi sin dormir, y bueno, pues como yo podía dormir en las horas que mi bebé dormía y adaptarme al horario de su sueño, ¿no? Pues lo hacía. Mi bebé era prematuro, era una niña que había nacido prematura, demasiado pequeña para, pues como para cambiarle el sueño, como se dice ahora, ¿no? Y bueno, pues yo estaba de baja por maternidad y podía dormir junto a ella y estar muy pendiente de ella. Entonces, Vicente, te cuento, porque una noche me desperté, o creí despertarme, ya que creo que tuve un desdoblamiento. Y te cuento. Vi a un niño de unos 5 o 6 años, me quedé parada, y era un niño rubio, pero que estaba mirando a mi bebé, a mi hija prematura. Y le veía perfectamente, estaba ahí. Mira, Vicente, me dio pánico, un pánico brutal. Y me dio muchísimo miedo. No se movía. Y estaba pendiente de mi bebé. Y yo no sabía qué hacer. Pero hubo un momento en el que... Sí, además fue muy rápido. Me levanté, enfurecida, y le cogí del cuello con una rabia extrañísima, sin importarme que fuera un niño o lo que fuera, pero era un niño y no paraba de mirarla, a mi niña, a mi bebé, y le cogí, y al tocarlo sentí amor, una sensación como de amor y de bondad. Sentí que, bueno, pues no le iba a hacer nada a mi hija, pero no me importó absolutamente nada, y lo arrastré fuera de mi habitación, fuera de la habitación de mi hija, fuera de aquí, fuera, y me lo llevaba a la puerta, y es que me daba igual que fuese un niño quien fuera, porque estaba en la habitación de mi bebé, le estaba mirando, y me lo llevé, le arrastré sin parar hacia la puerta de la habitación, y me daba igual que fuese un niño quien fuera, porque estaba en la habitación de mi bebé, y mi bebé estaba demasiado sensible como para que tuviese cualquier tipo de sensación negativa. No paraba de llorar. Además, mi bebé estaba llorando, y yo le cogía al niño que estaba mirándonos a las dos, y le cogí, le apreté y me lo llevé a la puerta, y le arrastré con fuerza, sentía amor, es verdad, pero no le quería ahí, desde luego que no le quería ahí, por supuesto que no le quería ahí, lo arrastré hacia la puerta, sí, sentía amor, muchísimo cariño, sí, es verdad, pero no, me lo llevaba a la puerta, no le quería allí, y al llegar a la puerta, todo desapareció, y de repente, me sentí que estaba sentada, en mi cama, gritando de miedo, con un miedo atroz y bestial, asustadísima por la experiencia que acababa de tener, que yo sentí, no es que fuese real, es que le cogí, no fue un sueño, es que le atrapé con mis manos y lo saqué del cuarto. No era un sueño, Vicente, para nada. Le cogí y es que noté el cuello y lo arrastré, y no era un sueño para nada. No lo era. Le cogí, le sentí. Sí, había amor, muchísimo, pero yo no le quería ahí. Me gustaría saber, por favor, Vicente, si conoces a alguien que le haya ocurrido algo parecido, de tocar a un fantasma desdoblándose, porque no tengo otra manera de explicarlo. Me desdoblé, quizá por el
miedo, la tensión de que mi bebé estuviese amenazado por aquella entidad que no paraba de mirarnos. Sí, es cierto, le cogí, tuve amor, pero estaba ahí. Y salté a por él. Era un niño, pero salté a por él. Sin ninguna duda. No tuve ninguna duda. Tenía una rabia brutal. Y me desdoblé, no sé por qué le vi. Y por qué desapareció todo al llegar a la puerta. Bueno, eso fue lo que me ocurrió. Muchísimas gracias por leerme. Año 2016. Recibe un abrazo de una persona que te sigue y te tiene mucho aprecio. Y me dice su nombre, que no lo voy a decir por cuestiones de intimidad, como siempre hago en este vuestro canal. Al respecto de este caso, ahora vienen mis conclusiones. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Madre primeriza y miedo porque la niña es prematura. Le puede pasar cualquier cosa. Puede morir con cualquier tipo de estímulo y es vital que la madre esté al lado suyo. La niña, el bebé, no para de llorar, algo que aumenta la tensión tremenda de la situación y por tanto la vibración de alerta de la madre por si acaso tiene que actuar de forma inmediata, llevarla al hospital o lo que fuera. La vibración de la madre pues es altísima y de hecho ella sabe que en ningún momento su experiencia se relaciona con un sueño. Lo expone como una manera de desdoblamiento. Era perfectamente consciente de otra situación que no fuese un sueño. Y era consciente de que su vibración es altísima. Está pendiente de una desgracia. Está tremendamente, pues, alerta. Y está despierta. El estado de protección por el miedo a que su criatura, a que a su criatura le pase algo, no solamente le hace no dormir, sino que aumenta la vibración en su estado de ánimo y eso le hace aumentar su vibración hasta el punto de que aumenta su energía y su capacidad de observar la siguiente dimensión pegada a la nuestra, la más cercana, en donde habitan efectivamente seres que no han podido resolver una determinada situación. Algo que también he visto en las guerras, por ejemplo. ¿Y qué situación? La madre lo va a comprobar. Su sentimiento es de rabia, nada más empezar y decidir ir a por ese ente. Es un niño. Le da igual que sea un niño. Es un cuerpo ajeno. Es un elemento totalmente claro al respecto de que está mirando al bebé. Tiene que reaccionar. Va a ir a por él. Y es un ser imposible, pero totalmente posible porque lo está viendo. Y es visible. Y tan visible que es identificado por ella como amenaza y tanto es así que no duda en ir a por él. No entiende o no le importa que sea un niño. Es un cuerpo ajeno que hay que eliminar. Su vibración es tan fuerte como para verlo y de hecho decidir dentro de esa dimensión que hay que eliminar ese cuerpo ajeno a su realidad. Su vibración es totalmente clara, protección. Y de ahí el paso que da hacia la acción regresiva. Estaba de los nervios, por supuesto. Estaba la niña que quizá había que llevarla a un centro de salud de forma inmediata. Su vibración era altísima. Sí, podía haber visto la siguiente dimensión, pero es que en la siguiente dimensión estaba un cuerpo que está ahí y no se puede saber cuánto tiempo lleva ahí. Pero desde luego la sorpresa es que no entiende, no le importa que sea un niño, y de ahí pasa hacia una acción agresiva. La sorpresa es que el ente con forma de niño es físico, porque podría
haberlo atravesado, por ejemplo. Pero no, para nada. En esa nueva dimensión hacia la que ha accedido, por supuesto que le puede coger. Es físico. Y ella sí ha accedido a la dimensión en donde está por su aumento en su vibración, acrecentado encima por el valor que tiene como madre y el sonido de su hija que no para de llorar, ¿no? Y pues al niño llega a atraparlo, pero según sus palabras con una rabia extraña. Madre protegiendo, por supuesto. Y eso lo dice, y lo digo según sus palabras. No está descontrolada porque sabe dónde ir. Le lleva a la puerta de salida de la habitación. No se pone por ahí a moverlo hacia cualquier sitio. No. Se lo lleva a la puerta para echarlo. Quiere echarlo de la zona de confort compartida entre ella y su hija. Una zona que podemos denominar prácticamente sagrada para esa mujer que sufre por su bebé prematuro. Siguiente momento, el niño es físico, muy bien. Ambos están en la misma dimensión, muy bien, con lo que puede tocarlo. Y no solamente eso, moverlo violentamente, arrastrarlo. Pero en el instante exacto de hacer el proceso, solamente siente amor verdadero. Ese niño estaba ahí y la ofrece amor verdadero justo en el momento del toque. Al llegar a la puerta, aún así, ella, con ese sentimiento de amor total, sigue, porque lo quiere echar. Aún así, sigue, aún sabiendo que es un niño, sigue, porque es más importante lo que está pasando en la dimensión de abajo. Y al llegar a la puerta, desaparece absolutamente todo. Lo extrañísimo es que en este incidente, tras llevarlo a la salida de la habitación, todo desaparece. Fundido negro. Algo que es la clave absolutamente del caos del caso. Vuelta a la dimensión espaciotemporal normal de los seres humanos, donde me estáis viendo ahora mismo. El sentimiento pues ha bajado, el niño ya no está, tras el amor que le ha dado a ella, y está ella de repente tiritando de miedo por lo que ha visto. Ha sido absolutamente consciente, está tiritando de miedo tras la experiencia. Ha vuelto. Bien. Pero ¿qué ocurrió en el intervalo de tiempo entre su posición en la puerta con ese sentimiento de amor absoluto, pero de rabia pues total, y ese momento en el que no vuelve de forma natural, dando los pasos de vuelta? Ahí no está consciente. ¿Qué pasa en ese paso de esa dimensión en donde ha llegado hasta la puerta, hasta la cama en donde se encuentra sentada con un miedo tremendo? ¿Dónde quedaron los pasos de retorno? Esto es inquietante, a la par que apasionante de investigar, por supuesto. El paso de una vibración a otra lo ha hecho de forma inconsciente hacia donde está su hija. Ella queda sobreimpresionada por ese desdoblamiento que ha tenido. Con miedo porque el niño, primero, pues desapareció al llegar a la puerta. Pero el problema es que lo hace de forma inesperada, porque ella pues lo podía haber seguido echando, pero es que el niño desaparece y el fundido negro le hace pues volver a su cama. Es una reacción agresiva absoluta que termina en amor y en la puerta, y es increíble porque no recuerda haber llegado hasta la cama. Es un caso impresionante, porque ¿qué le pasó? A partir de aquí, pues ella expone un incidente de desdoblamiento. Algo posible, sin ninguna duda, por la tensión del momento, y plausible al tocarlo durante un gran periodo de tiempo. Tanto es así que lo echa de la habitación y lo arrastra. Es decir, el contacto es continuo en esa dimensión pegada a la nuestra. Pero claro,
Vamos a ver por qué le pasó. Aquí entra pues algo impresionante, porque el niño es más que posible, y lo he visto en las guerras, en incidentes clavados, que es más que posible que ese niño viviese en esa casa, en esa vivienda, y se quedó con ganas, o se quedaría con ganas, tras su fallecimiento, de decirle a su madre lo mucho que la quería. Y estuvo un largo tiempo, indeterminado, eso es así siempre en estos casos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y esto lo he observado en muchísimos sucesos. Y hay un momento en el que aprovecha el instante exacto de vibración de la madre para hacerle pasar el amor que no pudo pasar en vida a su madre, y entonces él observa que la vibración de la mamá de la bebé, que no para de llorar, está en su dimensión. Ahora la madre le puede ver, se hace presente, pero la reacción de la madre es ir a por él. Pero aún así, cuando va a tocarle, le pase lo que le pase, él es solo amor. Lo que quería hacer en vida con su mamá, con su verdadera mamá, pero se quedó sin poder hacerlo. Se quedó con las ganas de hacerlo. Y por eso no ha podido ir a la siguiente reencarnación. A partir de aquí, podríamos decir, es un episodio de experimentación extraterrestre. Bueno, ¿cómo no? Cosas más difíciles he visto, ¿no? No sería la primera vez que veo un incidente para observar las reacciones de los seres humanos, en especial, por ejemplo, las madres, las mamás, ¿no? Pero veo en este suceso pues lo que sería una solución más cercana a la conclusión de ese paso de amor, porque el niño no se mueve y está mirando al bebé. Y al respecto de un paso de amor a una persona que es especialmente sensible, justo en esa sensación de amor por su propia bebé prematura, por la tensión de una posible muerte inmediata, en la que ella tiene que estar pues absolutamente pendiente de por si le pasa algo. Si el niño, que habita entre dos mundos, tenía que pasarle amor a su madre y no pudo en vida, la posibilidad de marchar por fin en paz era exactamente esa: una mamá con una hija prematura cuyo sentimiento de amor es brutal, cuyo sentimiento es de cuidado total, y de ahí ese paso y esa sensación total de amor. Por fin lo consiguió. Lo más asombroso es que ella se quedara muerta de miedo, aunque se quedase con ese mensaje de amor del niño. Más que posible que el niño, bueno, pues se lo pasara a esa mamá, para que esa mamá siguiese luchando incluso más por su bebé. Pero lo más extraño es ese momento en el que llegan a la puerta y desaparece todo. Y de hecho retorna a la cama. ¿Cómo pasó a esta dimensión normal? ¿Cómo lo hizo? Seguramente esa madre, con esa furia, también tuviese un porcentaje de miedo, pero pudo más la furia de la protección por ese miedo. Al estar ya en la dimensión, la furia ha terminado porque el niño ya no está, pero el miedo desde luego sigue, y ahí está tiritando ella de miedo. Lo cierto es que, en mi opinión, y siendo honestos, tenemos que ser muy abiertos al respecto de este tipo de casos, al respecto de la muerte, pero lo fuerte es que hay una inmensa cantidad de casos idénticos en el mundo, en todo el planeta, personas que no se conocen y que no quieren saber absolutamente nada de este tipo de temas, ¿no? Personas de cualquier tipo de edad o condición y situación, y resulta que,
bueno, pues se encuentran ante seres humanos que se han quedado a medias y que se presentan para arreglar algo que dejaron por hacer y también, pues igualmente, pues hacer pasar un mensaje de fuerza a una madre, por ejemplo, que estaba sufriendo por su niña prematura. En este caso, pues creo que se retroalimentaron. El niño pudo ir en paz al más allá, sea lo que sea el más allá, que nadie puede saberlo. Y ella vio el amor que los niños tienen también por sus papás, por sus padres. Una historia sin ninguna duda, un caso, un incidente misterioso, precioso, con fantasmas, con ciencia, y que es uno de los mejores incidentes que he visto. Y en todo esto pues hay un cuarto protagonista, que es aquí un servidor, aparte del niño fantasma, la niña prematura y la mamá, ¿no? Que soy yo mismo, y que por fin me he atrevido a investigar bien el tema de los desdoblamientos, y que por fin también me he podido ir en paz con este programa, ¿no? Al respecto de la vibración dimensional, que no solamente son moléculas y átomos, ¿no? Como químico siempre he visto pues las ecuaciones de Max Planck, por ejemplo, ¿no? Pero es que existe una fuerza que pues que hace que veamos más de lo que hay y que está impulsada por la energía más potente que hay en el universo. Realmente la energía que mueve el cosmos entero, y que no es ni más ni menos que el amor. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.